Una cosa súper importante que planteamos cuando se organizó el pabellón de Gijón con la Universidad Laboral, tanto desde la Asociación de Antiguos Alumnos como desde el Ayuntamiento, como desde todas las partes que intervinieron en la realización del proyecto del pabellón, era la labor de formación, porque todos estamos de acuerdo que tan importante es el continente como el contenido, la parte arquitectónica como la parte de contenido de formación, ¿no? De hecho, el continente, como veremos o como nos contaréis, se hizo en gran medida en forma por el contenido que iba a albergar, de alguna manera, como nos contabas antes, Luis, con esas ideas de Moya de y si en un futuro se puede, ya nos contarás, y si en un futuro el salón de actos se transforma en teatro, y si en un futuro los dormitorios corridos pasan a ser dormitorios individuales, y si en un futuro las naves pues se necesitan ampliar por el motivo que sea, ¿no? O sea, estaba todo pensado de alguna forma para ser una herramienta para la formación, para una formación, como veremos, muy avanzada en su tiempo. Y desde este supuesto, desde esta necesidad que teníamos de ver el modelo formativo, algo que personas como Miguel Ángel Caldevilla o Mural, que hoy no puede estar aquí porque está de vacaciones, y Miguel Ángel Caldevilla, como todos sabéis, falleció hace unos años, pero prácticamente han pasado toda su vida divulgando la necesidad no solo de reconocer el modelo formativo, sino de continuarlo de alguna forma, ¿no? O al menos aprender de las ventajas que tuvo aquel modelo de formación. Bueno, y para guiar todo esto, pues teníamos que encontrar a los mejores ponentes que podíamos tener. Cuando yo subí a la laboral, porque yo subí al centro a la laboral y le pregunté a la gente, bueno, un poco, mira, queríamos hacer Emilio puede dar fe, porque yo entré en el despacho de Emilio como un caza, porque además teníamos poco tiempo, tuvimos muy poco tiempo para organizar estas jornadas, y fui por la laboral preguntando por todos los centros cómo se podía hacer esto, y todos me decían un nombre, que era Luis Fernández. Así que, Luis, te transmito el reconocido cariño, tanto personal como profesional, que tiene la comunidad educativa de Asturias por la labor que has realizado. Tanto eres antiguo alumno, antiguo profesor, y de alguna forma sigues estando en la lucha por la escuela pública, por la formación profesional y por todos estos temas que el profesorado tanto reconoce. O sea que te transmito su cariño, su estima y la afirmación de que todo el mundo decía tu nombre, ¿no? También se acordaban de Mural, obviamente, y como cité, de Miguel Ángel Caldevilla. Y cuando hablábamos claro, Luis fue antiguo alumno, ex profesor, antiguo profesor, pero ya de una generación un poco intermedia a la laboral, ¿no? Por eso nos puede guiar a través de todo el diálogo intergeneracional, que de hecho yo aquí me voy a callar y los voy a dejar a ellos. Voy a estar aquí pendiente del tiempo para que no nos excedamos, pero poco más. Si queremos ir más atrás en el tiempo, necesitábamos a alguien que pudiese hablar de cómo la laboral pues nació y creció. Y cuando digo nació y creció, lo digo desde el punto de vista de antiguo alumno y desde el punto de vista de la inquietud de quien quería ir más allá. Antes hablábamos de que antes no se concebía la soldadura sin la calderería, y hubo gente que dijo, aquí hay mucho que hacer, hay mucho intríngulis, y ese era Matías Santuña. Y creo que también era importante, y le agradezco también de corazón que esté aquí acompañándonos para que pueda dar testimonio de cómo fue toda esa vivencia de desarrollar modelos de donde pues todavía no se conocían o no había muchos modelos, ¿no? Había que ir desarrollándolos a partir de lo que un poco habían creado los jesuitas, ¿no? Y nos habían enseñado de alguna forma. Y por último necesitábamos a alguien actual, alguien que nos pueda contar que la laboral hoy es un elemento que continúa la trayectoria y el objetivo con el que nació, que es la formación profesional, y ese es Emilio Rodríguez, que es el actual jefe de estudios y una persona que además se involucra muchísimo también con la formación profesional
es muy crítico con la formación actual, y eso me encanta, porque cuando alguien es crítico es que ve todas las ventajas y todas las desventajas que tenemos en la actualidad, pero siempre con carácter de mejora. O sea que gracias, Emilio, por estar aquí, y no podríamos tener mejor embajador para la formación profesional a día de hoy que tenerte aquí. O sea que muchas gracias. Bueno, pues nada, sin más, como les decía, el que va a conducir un poco todo este diálogo intergeneracional es quien mejor lo conoce, que es Luis. Yo me voy a callar y Luis, todo tuyo. Muy bien, buenas tardes. Óscar es especialmente generoso. Yo tengo una característica, que pasé 50 años en la laboral, y eso me permite una cierta perspectiva. He visto muchas glorias y muchos fracasos allí. Entonces, la idea que me planteó Óscar, se me ocurrió que podíamos intentar hacer bloques de la historia de la laboral, porque, y no quiero equivocarme ni ofender a la gente joven, pero la media de edad del público demuestra que no solo son las piedras las que pesan. Él habló del continente y el contenido, yo suelo decir la cáscara y el bicho. La cáscara no deja que se vea el bicho, pero cuando se ve el bicho que lucha por nacer al principio. Es decir, los principios del funcionamiento de la universidad laboral, que fueron quizá heroicos. Exagero, porque dar para 1000 alumnos lo que necesitan 10 millones de españoles tampoco es una heroicidad, pero para los que lo disfrutaron, y lo disfrutamos, pues lo vemos un poco como una heroicidad. Entonces me he permitido el lujo de dividir la historia de la educación en la laboral en 3 grandes periodos que para mí son muy significativos. Puede interesar entender cómo nació la laboral. El 5 de abril del 46 se crea el orfanato minero. Ahí en la exposición está abajo la monja y la visión de la Virgen diciéndole que mueren muchos mineros. Bueno, imaginación. En el 50, Girón cita en una conferencia en las universidades laborales. La cita. Es como si pusiese un Twitter. En el 55 se crea un grupo escolar en lo que ya era la Universidad Laboral de Gijón, José Antonio Girón, que era una cáscara. Todavía no tenía forma. Y en el curso 55-56 aparece el primer alumnado. La laboral empieza a funcionar sin ser. Porque es en julio del 56 cuando se aprueba el Estatuto de las Universidades Laborales. Es un documento bastante largo, son 17 páginas de BOE, y 17 páginas de BOE da para mucho, pero permite ver qué tenían en la imaginación los próceres que en aquel momento luchaban por hacerlo, que era el sector más falangista del poder. Y ya después, en julio del 56, se constituyen las universidades laborales. O sea, la universidad laboral nace para el curso 56-57, cuando ya había funcionado un año. Nace, supongo que si ayer, el sábado, se habló de la obra, nace en un edificio en construcción. Nace en un edificio que le faltan máquinas, que le faltan cosas. Entonces, el sobrevivir a esa situación supone un empuje y supone una fuerza de las personas que arrancan en aquel momento. Alguien citaba antes, o fue en la exposición, que los jesuitas eran partidarios de la disciplina y que por eso se formaba. Nosotros en el patio sabíamos en qué baldosa nos teníamos que poner para quedar ordenados. Pero yo venía del Instituto Jovellanos, de hacer hasta cuarto de bachiller, y yo formaba todos los lunes y todos los sábados. Y yo izaba y arriaba bandera como delegado de curso que era. No era tampoco ninguna novedad en la laboral. Entonces, esa época tiene mucha importancia por el peso que significa de nacer una institución. Y ha quedado troquelada en la cabeza de un montón de gente. Vaya también que el padre Valentín y el padre Rivero tenían una personalidad extraordinariamente rígida, y con lo cual es fácil que dejasen huella en la conducta de los alumnos que los tuvieron. El padre Valentín se va en 1961
y entra otro rector, padre Alburquerque, que tiene un carácter totalmente distinto, que pasará después a Revillagigedo. En Gijón los jesuitas se establecían en 3 escalones. Los jesuitas de los pobres, que era Revillagigedo, los jesuitas de los ricos, que eran los de la Inmaculada, y los jesuitas que utilizaban dinero de los ricos para los pobres, que era la laboral. Entonces, en ese sentido, Alburquerque lo degradaron. Había otra cosa, que era la iglesia, que era el moridero. Los jesuitas que eran muy mayores los llevaban a la iglesia a darles un confesionario. La fase esa primera, que tiene, bueno, pues el sello de la idea que tenían los jesuitas de la formación, marca mucho a la gente. De esa fase, ¿qué recuerdo yo? Creo que merece la pena. Pues una persona que no aparece casi en ningún sitio, porque no aparece ni en Google, y en este momento no aparece en Google, es un problema, que es el padre Mesa, el que era jefe de estudios y jefe de talleres, que se preocupa por modernizar la formación técnica. ¿Y cómo lo hace? Pues formando al profesorado. ¿Qué estímulo consigue? Pues que una editorial de los jesuitas de Verés publique libros de formación profesional, lo cual supone que es un dinero que ganan. ¿Cómo se consigue hacer esos libros? Reuniendo mucha información. Se genera una biblioteca técnica muy importante. Y sobre todo, se genera la costumbre de leer, asimilar y darle forma. Y eso puede que marque a la laboral. Esa norma fundacional se habla de la investigación. Está tan lejos de la realidad que no sé si eso influye o es la visión de los jesuitas lo que lo influye. El caso es que en esa época sí hay la costumbre de estudiar y de formarse, ya queda como una impronta en el profesorado. Esa época termina en el 67, yo entro alumno en el 66, yo conozco todavía el último año del padre Alburquerque, del padre Valentín solo sé las hazañas que se cuentan, que prefiero no repetirlas, sobre todo del padre Rivero. Pero ya es una época en la que la conducta se está estandarizando mucho más sencilla. La segunda época aparece todavía con un rector jesuita, que es el padre Losúa. En el año 68, y aquí Isidoro Luque sabe más que yo de esto, alguien le presenta al padre Losúa la propuesta de una revolución en la formación profesional, que es el desembarco del conductismo. Yo me leí Walden II porque me lo recomendó él. En el año 70, que es cuando se empieza a gestar la ley del 70, el padre Losúa asume que la laboral de Gijón podía ser un centro experimental siempre que la ley acepte el conductismo. Se produce una labor de formación enorme. Aparece aquí el ITE, Instituto de Técnicas de la Educación, que no es así por casualidad, porque existía el ICE, el Instituto de las Ciencias de la Educación. Pero el conductismo tenía muy claro que la educación era una tecnología. Y entonces aparece el ITE, se genera todo un estudio sobre cómo aprenden los alumnos. Luque tenía un aula con un circuito de televisión para grabar las clases y poder analizarlas críticamente después. O sea, hay un proceso enorme en el desarrollo de la ley del 70 que se hace en la laboral. El ITE crece, se convierte en el centro de formación de todos los profesores de las laborales, porque la laboral de Gijón, hasta hace muy poco, es decir, hasta el año 2000, era un centro estatal. Sigue creciendo, se realizan experiencias muy interesantes. Yo, antes de terminar mi carrera de ingeniería técnica aquí, ya hacía de ayudante en las pruebas que hacían los de la enseñanza programada. Ulpiano, que anda por ahí, Ulpiano es parte de la culpa de ese funcionamiento. Entonces, el nacimiento de la ley del 70, que es la ley del BUP, la ley de la EGB, la ley que por primera vez entiende que tiene que haber una educación común para todos, hasta un nivel que ellos consideran que es el final de la EGB, tiene una componente muy importante en la laboral de Gijón. La formación del profesorado en la laboral de Gijón tiene un problema, que es que se convierte en un órgano de poder, porque las oposiciones se controlan desde aquí. Y en un país centralista como este, cualquier órgano de poder va a parar a Madrid. Y al final el ITE acabó yendo a Alcalá de Henares.
Pero esa fase, la fase del padre Losúa, es una fase en que la laboral sigue explotando esa capacidad que tiene de desarrollar ideas y de plantearse innovación del modelo que existe. La ley del 70 es muy revolucionaria. Para empezar, la ley del 70 creía que el BUP y la FP no tenían que separarse. Hablaba de una FP1 para el final de segundo de BUP, de una FP2 para el final de tercero de BUP, y de una FP3 para el final del todo. Y las enseñanzas y actividades teórico-prácticas, las EATPs, que algunos habéis dado seguramente, nacieron con la intención de incluir conocimientos y prácticas técnicas en la formación de todo ciudadano. Al final quedaron en una mayoría que se aburrió. La ley del 70 no consiguió cambiar la sociología, se siguieron separando. Los listos van para BUP y los tontos para FP, que fue lo que acabó. Los que suspenden la EGB van para FP, van los malos, ¿no? Pero el proyecto, y merece la pena leerlo y decir si hay mucha documentación, y en ese proyecto se vincula un grupo importante de profesores de la laboral. No diría que se vinculan todos, son un grupo selecto, pero sí sigue la misma inercia de aprovechar lo que se sabe, aprender lo nuevo. El conductismo era absolutamente nuevo y se desarrolla todo un plan de formación. Yo, en contra del conductismo, para que no me quiero meter con él, para ello conservo un elemento de tortura en casa, porque a alguien se le ocurrió que limar era simplemente mover una lima con un determinado ritmo, con una determinada precisión muscular. Y entonces a los alumnos les fabricaron un taco que no se limaba, les pusieron encima una lima que no mordía, les pusieron un puente para que estuviese tenso, les ponían unas marcas en el suelo y un metrónomo para marcar el ritmo. El conductismo había ignorado por completo lo que siente el que lima. Yo soy muy mal ajustador, pero cuando estás limando sabes si la lima muerde, si resbala mucho, si va bien. Todo lo que tenía que ver con las emociones se cortaba. Y yo conservo ese elemento de tortura en casa porque cuando se archivaron los que quedaban, me preocupé quedarme con uno. O sea, el conductismo tuvo sus luces y sus sombras, pero lo que es innegable es que una parte muy importante del profesorado de la laboral, una parte importante, porque no solo eran los que tenían las ideas y las desarrollaban, es que había un montón de gente que colaboraba, porque había muchos alumnos sometidos a pruebas y experimentos. Entonces, una parte muy importante de la laboral sigue el desarrollo de la Ley General de Educación, de la Ley del 70. En el año, ¿cuándo se van los jesuitas? En el año 78. En el año 77 ya el OSUA termina en el 74. Todavía sigue un poco la inercia, desaparecen las laborales, aparece el Centro de Enseñanzas Integradas, hay una fase de transición que queda un poco como adormecido todo, pero por ejemplo, en el año 71 se renueva totalmente la formación en metalurgia, en la laboral, se hacen unos talleres nuevos, se trae a una persona de fuera, se desarrollan cursos, se sigue con la inercia de adquirir conocimiento y mejorar la formación del profesorado. En el año 76 se diseña la especialidad de soldadura para la ley del 70, porque se consideraba solo calderería. Matías es uno de los padres de ese diseño. Y en el año 77 es aprobada y aparece por primera vez en España una formación profesional de soldadura que había nacido en Gijón. O sea, la inercia global se manifiesta en acciones locales. Cuando se estabiliza un poco lo que significa el que se acaben las universidades laborales y aparezca el Centro de Enseñanzas Integradas, aparece una propuesta totalmente cambiada al hilo contrario. En el 83, el gobierno, que había cambiado, se plantea que hay que cambiar la educación, como es la costumbre, y que hay que superar la era del conductismo. Y entonces se pasa
a una idea mucho más experimental. Para empezar, la reforma de la ley, que va a ser ley del 90, quiere llevar lo que era la EGB 2 años más allá. Y entonces es muy interesante ver cómo pueden funcionar alumnos de primero de BUP y alumnos de primero de FP1. ¿Dónde había alumnos de primero de BUP y alumnos de primero de FP1 en el mismo centro? En la Laboral de Gijón. Y entonces se monta lo que se llamó bachiller general en aquel momento, que es un bachiller experimental. Y en esa fase se abre una inercia experimental enorme. Para empezar, todo era prueba, nada era definitivo. Los centros disponían de unas horas de libre disposición para ir probando cosas, a ver qué cosas funcionaban. Y yo creo que por primera vez en la Laboral, el espíritu innovador impregna a un montón de profesorado distinto. Aparecen materias nuevas, como por ejemplo el lenguaje de la imagen, que dio después lugar a comunicación audiovisual. Aparecen un montón de actividades que se convierten después en materias. Hay un grupo importante en el que yo estaba, y por eso asumo el fracaso, que peleamos por una educación tecnológica. En aquellos años nosotros nos dábamos cuenta que el modelo clásico, que decía estudias o trabajas, si trabajas vas a FP, si estudias vas a BUP, si eres hombre vas a ciencias, si eres mujer vas a letras. El hecho de que solo las ciencias y las letras estuviesen en la formación académica nos parecía una atrocidad. Y entonces nos planteamos que era necesario la aparición de una educación tecnológica. Ese movimiento se generalizó en toda la península. Llegamos a fundar una asociación que llamábamos AMET, Amigos de la Educación Tecnológica, que nos reuníamos gente de toda España. Fracasamos porque era demasiado pronto para que la gente entendiese que la tecnología es una componente fundamental de la educación. Siguen siendo ciencias y letras. Incluso el bachiller técnico industrial, que nosotros desarrollamos en una parte muy importante, se fue al traste porque cuando llegó la prueba de lo que entonces era la PAU, no sé lo que era, nos dijeron que en la PAU solo se podía preguntar cosas que se pudiesen responder con un bolígrafo en un papel. Claro, un bachiller técnico industrial no puede ser un bachiller que ponga problemas, tiene que tener otras cosas. El bachiller técnico industrial se fue degradando y acabó siendo un bachiller tecnológico que se interpretó en los institutos que era el bachiller de los alumnos que iban para FP. La inercia social que desbarató los planes de José Antonio Girón se encarga de devolvernos a la realidad a todos aquellos que algún día creemos que podemos cambiar la educación. El BAG, el Bachiller de Administración y Gestión, que fue una experiencia que en la Laboral de Gijón tuvo una importancia enorme, hubo un grupo de profesorado implicado en su desarrollo, se diluyó, porque no le vieron contenido suficiente. Claro, había una cosa, nosotros en la Laboral veíamos el mundo desde un centro enorme, donde podías tener 5 bachilleres. Llegabas al Instituto de Navia, ¿y cómo iban a tener 5 bachilleres en el Instituto de Navia? No tenían alumnos para 5 bachilleres. O sea, la realidad administrativa es mucho más complicada de lo que se puede imaginar uno. Por eso, cuando se lee el documento este que concibe cómo son las laborales y a uno le parece ridículo, tiene que entender que desde un despacho todo es posible. Después la realidad social nos devuelve a todos al agujero, eso está claro. Pero desde el punto de vista de la laboral, quizá la época en la que más gente estuvo implicada en renovar la formación, pero hasta niveles pues que se cambiaba el sistema de calificación, los alumnos participaban en las juntas de evaluación, los profesores ponían notas matizadas, fue un cambio muy radical y la cantidad de profesorado de la laboral que estuvo implicada en ese proceso fue enorme. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de la laboral pesan las piedras y pegados a las piedras están los padres fundadores. Y hay algún nostálgico que cree que aquello fue gloria divina y que lo demás es una basura. No estoy con esos nostálgicos. Si algo quedó impregnado en la laboral, y no discuto que los que lanzaron la bola que empezó a rodar hayan sido los padres jesuitas del primer tiempo. Yo en particular, y lo comentaba con Matías, le tengo un especial aprecio al padre Mesa,
que lo vi siempre como una persona que no quería salir nunca en los papeles, pero que era el que tenía las ideas. Esa bola empezó a rodar y no paró hasta el año 2000. En el año 2000 se producen las transferencias. Y eso es un choque. La laboral era demasiado grande para Asturias. Dicho de otra manera, Asturias era demasiado pequeña para la laboral. Nosotros no podíamos ofrecer soluciones a cosas pequeñitas. Y entonces entramos en un impasse. Es verdad que hay otro fenómeno del cual yo soy víctima en primer lugar, que caracteriza esa época. Me parece que es en el 2004. Sí, en el 2004 se va a renovar la dirección de la laboral y desde el Principado se deciden que uno de los candidatos, que era el que mejor notas tenía, que era yo, hay que calificar con 0 todo lo que sabe para anularlo. Hay una batalla del carajo. Entonces, hasta que los jueces dijeron que eso era improcedente, y como consecuencia de esa improcedencia que ya veían venir, la laboral se parte en 2 para que no pueda hacerse caso al juez y devolverme a mí a la posición de director de la laboral. Teníamos un proyecto en el que lo que teníamos eran 2 jefes de estudios, pero una única dirección, un único grupo director. Y entonces nace el Centro de Formación de Enseñanzas Integradas, que se le quita todo nombre que tenga que ver con la laboral, que es donde trabaja aquí mi amigo Emilio. Esas 2 circunstancias... ¿Y trabajaste tú también? Yo trabajé, sí, yo trabajé, no, 50 años va mucho. Trabajé y además... Con ese nombre, quiero decir. No, y además quiero decir que no se murieron las ideas del todo. Yo, por ejemplo, el otro día descubrí un reportaje fotográfico que tengo de un triciclo para discapacitados que se desarrolló en la laboral. Un triciclo que se actuaba con las manos. El grupo de soldadura, que fue siempre muy activo, con Marcos Cocaño, un profesor de dibujo, que era un creador extraordinario, pues decidieron hacer un proyecto. Los de soldadura ya habían hecho más cosas. Habían hecho máquinas auxiliares para el taller. Ahí la ley, como las cosas tienen que tener licencia de la Comunidad Europea, porque si tienes un accidente con una máquina que hiciste tú vas para la cárcel, pues se detuvo un poco la cosa. Pero este sujeto que está aquí, con el que yo me suelo meter, porque para eso es el joven de la tribu, retomó un proyecto en el que había participado yo en mis años mozos, que era el de los concursos de formación profesional. Y se lo tomó como un trabajo estratégico. En vez de como hacíamos nosotros, que llenábamos una maleta de herramientas, bueno, una caja metálica, que marchábamos por ahí, él preparó un plan de preparación y un plan de preparación de la herramental y un mobiliario, y en carpintería, en la especialidad de carpintería, que era nueva, se hizo nueva en la laboral, pues desarrollaron un proyecto para que los alumnos fuesen a los concursos de TFP. Quiero decir con esto que aunque yo ya estaba viejo y estaba un poco arrumbado, la laboral sigue viva. Lo que pasa es que yo ya estoy un poco desconectado. Pero lo que sí me gusta resaltar es que a partir de que se marche el padre Alburquerque, de que la laboral deje de ser la laboral de los jesuitas, aunque los era jesuita, se siguen produciendo y con mayor velocidad, mayor aceleración, movimientos de renovación, que hace que sea muy significativa la forma de participar del profesorado. Yo suelo intentar encontrar 3 razones para eso. Desde la dirección se plantean retos innovadores tanto para el centro como para el sistema educativo. De hecho, conté lo de los UA, en la reforma de enseñanzas medias nos metió Vilur Faníbal, que después juro de ello, pero tuvo la ocurrencia de lanzarnos aquel proyecto. El centro permite poner en juego una importante cantidad de medios. Lo que hicimos nosotros en la fase experimental, donde Lola dio hasta clases de cocina, podíamos hacerlo porque había de todo. En la laboral había de todo. Ya había muy poco internado, pero seguía habiendo. Una de las cosas que caracterizó a la laboral es que fue una ciudad, que la gente vivió allí. Muchos de los aquí presentes vivían allí. Tenía siempre gente viva allí. Y eso permitía tener una caja de resonancia enorme.
Y por último, siempre hubo un conjunto de profesores dispuestos a involucrarse en el proceso del desarrollo creativo. No sé de dónde salieron, pero siempre salieron. Siempre hubo profesores que cuando se proponía una locura de algún tipo, que parecía imposible, se metían en ello. Y eso ha sido constante en la laboral hasta ahora, que yo no sé si tenéis algo que decir los jóvenes. Emilio defenderá la posición. Ese es mi esquema. Si alguien tiene algo en contra de él, estoy dispuesto a pelearme. Muchas gracias, Luis. Pues vamos a preguntarle, por ir un poco por orden cronológico, a Matías, ¿qué nos tiene que contar él? Porque de todo lo que ha contado Luis, que creo que ha expuesto muy bien pues toda la evolución, que muchas veces cuando en la asociación, y eso es algo que sucede como... va un poco al hilo del archivo. Ahora cuando nos pusimos a hacer el tema del pabellón, todo el mundo me decía... Tenemos mucho de la construcción, tenemos mucho de las primeras generaciones, pero ¿y qué hay de esos 80, 90, 2000 hasta el día de hoy, incluido el día de hoy, ¿no? Que no tenemos tanta información o está más difusa o más dispersa, quizás por esa división también que profundizó que la laboral ya no se conciba como un ente, sino como muchos, frente a que a día de hoy hay muchísimos más alumnos que los que pudo haber en cualquier otra etapa de la laboral. Démonos cuenta que tenemos el Instituto de Educación Secundaria, el IES, tenemos el CIFP, el Conservatorio, la ESAD, conservatorio que es de música y danza, y bueno, un conjunto de la Universidad de Oviedo con la Facultad Jovellanos, por tanto es más universidad que nunca, siempre lo decimos, y un conjunto de centros alrededor de la laboral, con el centro de innovación y centros incluso privados que aportan también pues enseñanzas especializadas que de otra manera no podrían coger esa velocidad muchas veces desde el sector público, ¿no? Y esa combinación hace que pasen miles y miles de alumnos por sus aulas. Este esquema que nos has hecho, Luis, creo que es de agradecer porque nos da una imagen global de todo ello. Ahora, como decía, por orden cronológico, vamos a preguntarle a Matías qué nos puede contar él. Pues de lo primero, él es también antiguo alumno. A mí se me había olvidado y tengo que pedir también disculpas por ello, porque igual que a Luis se había puesto antiguo alumno y profesor. A Matías inicialmente le puse solo profesor, hasta que Luque bien me corrigió y me dijo, fue también antiguo alumno. Y digo yo, bueno, una persona joven como yo, pues va dándole a cada uno sus etiquetas y me faltaba la etiqueta de antiguo alumno de Matías. Entonces, pues yo estaré ahora muy a la alerta con todo lo que nos cuente, porque la verdad es que para mí es muy desconocido tanto el rol de alumno, de primeros alumnos de la laboral, como esa evolución a profesor y cómo fueron esa etapa anterior a la que nos ha contado Luis, desde que llegó usted como alumno hasta que evolucionó como profesor, hasta crear un FP especializado en soldadura que no existía en toda España. Creo que por la edad me corresponde, no sé, hacer alguna, puesto que el tema es la formación en la laboral, quizá hacer alguna matización, lógicamente la mía, sobre algunos aspectos de la formación en las primeras etapas de la laboral. Universidad Laboral José Antonio Girón. ¿Ya? ¿Cuándo nació y con qué nombre? Y automáticamente se le cuelgan o se le pueden colgar un montón de cosas. Tomás Inri, en manos de los jesuitas. ¿No? Conclusión, que se publicó y que circula todavía por ahí. Un centro donde se enseñaba a rezar y a cantar el cara al sol. Por supuesto, los jesuitas enseñaban a rezar. La formación religiosa que impartieron en aquella época es indiscutible. La formación política, tanto para una como para otra, claro, yo soy
capaz de situarme 70 años atrás. No sé si todo el mundo. Hace 70 años, yo soy de Sotrondio, pueblo revolucionario e industrial. Hace 70 años la formación religiosa era bastante más ñoña que la que pude yo sufrir o recibir en los jesuitas. En cuanto a la formación política, no digamos. Yo fui a una escuela con varios maestros, especialmente uno del que estoy especialmente agradecido, que era maestro, no era animador en ningún sentido. Pero yo celebraba el Día de Matías Montero, el Día de los Caídos, el Día de la Victoria, el Día del Caudillo, el Día de José Antonio, en Sotrondio, revolucionario, a más no poder. Bueno, pues vine para la Laboral y ciertamente los lunes a primera hora formábamos todos en el patio y recibíamos la consigna para la semana, consigna que impartía un profesor de formación del espíritu nacional y que en general se tomaba a rechifla. En mi promoción alguien se tomó la molestia de una vez copiar literalmente una de estas consignas que rezaba: no involucremos patriotismo en el alma de un hombre que por sus locuaces hechos y soeces dichos no solo se balancea en el columpio de la pedantería, sino se duerme en el blando regazo de cualquier veleidad marchita. Es un ejemplo de la formación, del adoctrinamiento político que yo recibí en aquella época. De todas maneras, habría mucho que, es mi opinión, y habría mucho que matizar. A cambio, bien es verdad que se disponía de unos medios que no había en otros centros, muy por encima de lo normal, digamos. Pero pienso que la formación profesional que se impartía en aquella época era una formación profesional muy por encima de la que se podía recibir en cualquier centro. Bien es verdad por la abundancia de medios, pero además porque era un objetivo y se ponía el esfuerzo para conseguirlo. Y después, dos características que a mí me quedaron y comenté con muchos alumnos de la época y me decían lo mismo. Quizá se trataba de inculcar una excesiva responsabilidad. Más de un alumno de aquella época se me queja: me hicieron demasiado responsable. No sé si eso puede ser demasiado. Me parece que... Y otra característica que yo sufrí además, y me tocó una experiencia muy personal, era el infinito respeto a lo público, a los medios que teníamos y que eran para uso de todos. Como anécdota, yo fui fresador y un instrumento que utilizábamos mucho era el reloj comparador. Teníamos en la sección de fresa, teníamos uno para cada uno. Y yo, no sé, un día poniéndolo en la mesa se me cayó. No jugando ni haciendo un uso indebido, se cayó. Y el palpador se torció.
Bueno, pues el profesor me dijo, mira, tengo que dar parte del incidente porque hay que repararlo. Bueno, pues pocos días después me cobraron 50 pesetas. Año 61, 50 pesetas, no sé, infinitos euros para mis posibilidades. Quiero decir que, y de hecho en aquella época, pues yo creo que no había un pupitre con un corazón pintado, atravesado por una flecha o cosas de estas, porque ciertamente había un respeto infinito a... No sé, quizás sean las características de la formación que yo recibí en aquella época y que siempre consideré como muy importantes, ¿no? En cuanto brevemente, el tema de la soldadura en plan industrial es muy joven, tiene poco más de 100 años. ¿Qué va? 100 años es muy poco. Hasta en la primera mitad, años 50, la soldadura era un trabajo artesanal en el que el único requisito para resolver era la habilidad manual. Y un soldador, y la formación en soldadura así estaba enfocada, era un señor que era capaz de, con unos movimientos precisos de su mano, conseguir una junta correcta. El conseguir la continuidad metálica, es decir, que no hubiese fallos, faltas de material, era suficiente para garantizar que una soldadura estaba bien hecha. Pero en aquella época empiezan a surgir nuevos materiales, cada vez más resistentes, más sofisticados, obtenidos por procesos térmicos muy caliente, en frío, luego los vuelvo a calentar, luego tal, y resulta un material indomable, con unas características. Bueno, vamos a soldar esos materiales, y la soldadura los calienta, los enfría, tal, los somete a unos procesos muy diferentes a los utilizados en la fabricación. El resultado, aunque esté hábilmente resuelta la soldadura, el proceso térmico que sufrió el material lo degenera. Entonces la soldadura se complica. Además de la habilidad, hace falta una formación técnica que permita controlar el proceso térmico, etc., ¿no? Y la laboral, pues quizá, no voy a decir que sea la primera, pero hasta donde llega mis conocimientos, fue pionera en ese campo, en tratar de darle a la soldadura, además del carácter puramente manual, un carácter más técnico. Y de hecho, como anécdota, en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, en la Universidad Laboral de Gijón hubo un taller de soldadura que en formación no había ninguno en España y supongo que muy pocos en Europa, ¿no? Era un poco la vanguardia de la soldadura o de la formación en soldadura en aquella época, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme. ¿Cómo fue la evolución? ¿Cómo fue la evolución que se vivió desde que usted entró como antiguo alumno a estudiar hasta que usted fue profesor? Así brevemente, porque no tenemos mucho tiempo para dejarle, Emilio, pero cuéntenos un poco cómo fue ese proceso evolutivo desde los padres jesuitas hasta que usted dio clase. Bueno, pues yo la verdad es que dejé el centro en el año 90, 15 años después de más o menos de dejarlo los jesuitas, y los programas formativos cambiaron, como nos indicaba antes, como nos exponía Luis, pero yo creo que el estilo siguió siendo parecido. No sé, las características que yo trataba de resaltar antes,
de insistir en la responsabilidad, en el respeto a los medios, en el trabajo, la importancia del trabajo, los horarios de hora y no de 40 minutos. No sé, yo creo que esa impronta se mantuvo durante muchos años, ¿no? Y supongo, yo marché, que se sigue manteniendo. Bueno, eso nos lo puede contar Emilio, que bueno, para cerrar la época o la etapa que nos queda, es un poco lo que hablábamos antes, esta última etapa en la que la Laboral se convierte en un centro integrado de formación profesional, como tantos otros que han surgido en Asturias, pues en la época temporal que tiene la Laboral, pues son de antes de ayer, y que bueno, siguen brindando de alguna forma remanente de formación y de medios técnicos que la Laboral tuvo desde sus orígenes, por ejemplo los talleres, el aprovechamiento de las áreas de conocimiento, porque una cosa que no comentamos y es importante subrayar brevemente es que cada universidad laboral tenía un área de conocimiento en la cual estaba especializada. Obviamente, pues en la Laboral de Gijón el sector metal era algo muy relevante, teníais talleres de todo tipo, de fresa, torno, como nos decía, soldadura, calderería. El metal siempre tuvo mucha impronta y mucha importancia, obviamente porque teníamos unos altos hornos, unos astilleros y un sector de la construcción que necesitaba mucho metal. Y bueno, Emilio, cuéntanos cómo evolucionó la Laboral en estos últimos años como Centro Integrado de Formación Profesional, que no se llama Universidad Laboral, se llama, si no mal recuerdo, Laboral Centro Integrado de... Centro Integrado de los Sectores Industrial y de Servicios. Y de servicios. Un nombre un poco... En realidad no lo utilizamos ese nombre, está ahí a modo administrativo muchas veces en los papeles, pero hemos quedado con CIP La Laboral, Centro Integrado de FP de La Laboral. Bueno, yo quería empezar diciéndoos, disculpando un poco a la directora María Goitia y a la jefa de estudios principal, Gloria Ordaz, que deberían de ocupar la posición que tengo yo hoy aquí, pero tenían ya viajes programados y al final, como hablamos allí en La Laboral, tuve que venir yo a dar un poco esta charla. Bueno, yo quería deciros primero, yo quizás por mi perfil probablemente no habría ninguna cosa que me hiciese a mí llegar a la Laboral. Yo estudié Marina Civil, aquí donde me tenéis, y yo estudié Marina Civil en la Escuela Marina Civil en el segundo año que se inauguró ya en la parte del campus arriba, que está a 1 kilómetro de la Universidad Laboral. Pues yo en esos 5 o 6 años que estuve ahí estudiando jamás fui a la Universidad Laboral, o sea, no pasé de allí hacia el otro lado. Quiero decir con esto, ni sabía nada de la Universidad Laboral. Sí tenía referencia por un alumno de Marina Civil que estaba hospedado en la Laboral, en los que dormían ahí en la Laboral, y ya sabía que existía aquello. Entonces, ya os digo que no. Yo estudiando Marina Civil, yo estuve un tiempo en los barcos, pero por otro lado mi padre fue carpintero y tenía un poco esa otra vertiente. Y hubo unas oposiciones de carpintería de FP y se me dio por ir a unas oposiciones para probar, sencillamente para probar, cuando todavía eran en Madrid. Y quedé el primero de la lista de interinos. Y ahí quedé enganchado, no en la Laboral, sino en Avilés. Después, al cabo de... era años 99, curso 98-99 me parece, y ahí sí fue a la Laboral, porque la Laboral tenía la referencia en madera allí, y fue la primera vez que fui, que aún recuerdo que los coches aparcaban en lo que es el patio central. Recuerdo que aparcaban los coches y la gente estaba fumando por todos los lados, que ahora no se puede fumar en un centro educativo. Bueno, pues así llegué yo a la Universidad Laboral. Después aprobé las oposiciones allí y allí quedé, y ya Luis decía que llevaba allí 50 años, yo ya llevo 25 o 26. O sea que yo ya empiezo a ser también... No me quedan otros 25, pero sí, estábamos hablando de la edad que hay aquí. Bueno, pues nada, por continuar un poco con lo que os estaba diciendo, la Laboral a veces yo creo que le cuesta venderse. Yo mismo, que os cuento mi historia, no sabía nada de la Laboral y estaba al lado, a 1 kilómetro. Yo creo que siempre le ha costado un poco, esa es mi impresión, no se ha vendido suficientemente bien. Bueno, siguiendo un poco
la trayectoria de lo que fue la formación profesional, un poco en continuación con lo que Luis decía, la Universidad Laboral, lo que es ahora CIP, la laboral, que lo llamamos coloquialmente, es el nombre que utilizamos, aunque no se puede utilizar de manera administrativa, se creó ahí por el decreto ese del 18 de mayo del año 2006. Ya contó Luis lo que hubo ahí, de dividir el centro, se dividió primero en dos. Bueno, en definitiva, que a partir de 2006, Luis formó parte todavía. ¿Por en qué año te jubilaste tú, Luis? El 11. Luis todavía estuvo, todavía estuvo unos años allí. El centro empieza, o queda constreñido, podríamos decir, o sea, reducido. He puesto ahí la palabra esa que dice decreto, se crea, dice se crea. Me suena hasta un poco raro que se cree, porque vamos a menos. Crear, mi impresión es, la laboral se creó porque ahí había unos terrenos y no había nada, pero crear, cuando lo que estamos es reduciendo y yendo a menos, me suena un poco extraña ahí la palabra, ¿no? Bueno, pues entonces se crea administrativamente el CIF de los sectores industriales y servicios, y en ese año nos quedamos en unos 22.000 metros cuadrados, sí, con buenas instalaciones, hay que decirlo, y buenos espacios. Es un centro en ese momento con 100 profesores y con 1.000 alumnos. Partíamos del centro completo, que era el mayor centro que había en España, sumando la formación profesional y el bachillerato. Era el centro yo creo que el más grande que había en España. Bueno, entonces, y tenemos esas familias profesionales que vemos ahí. Esas 8 familias profesionales que son con las que prácticamente continuamos. Vamos a ver si me pasa. Ahí. Yendo un poco más adelante, el modelo actual de formación profesional, ya explicó Luis un poco, venimos de la Ley General de Educación, que fue la del 70, la LOGSE. En la LOGSE se genera una FP específica, es decir, aparecen los ciclos formativos, las familias profesionales y las prácticas en empresa. Cuando digo una FP específica, después de toda esa serie de digamos, innovaciones que se fueron haciendo y pruebas, quiero decir que la FP va a dedicarse a impartir cuestiones específicas, es decir, no va a tener cuestiones generalistas, ni lengua, ni matemáticas, ni física, ni nada de esto, sino que van a ser asignaturas específicas enfocadas al puesto de trabajo o a la profesión en la que se va a realizar. Eso trae un poco la LOGSE, y sí trae un módulo de prácticas en empresa. Esas prácticas en empresa, que en la Ley General de Educación anterior no estaba sistematizado, sí que había convenios y posibilidades de hacer prácticas, pero no era algo sistematizado, esto sí lo trae. Y pongo ahí, entre paréntesis, que al superar los resultados de aprendizaje curriculares, es decir, durante la LOGSE, y hasta que no aparece esta ley nueva en la que estamos ahora mismo, que es la de abajo del todo, las prácticas, la formación en centros de trabajo, se realizaba por el alumnado una vez que hubiese superado, para entendernos, todos los módulos, asignaturas para entendernos, que tenía. Entonces iba a la empresa, y en la empresa hacía prácticas sobre algo que ya había, sobre conocimientos que ya tenía. Bueno, con el cambio de ley en el que estamos ahora, pasó por el medio la LOMCE y la Ley de Economía Sostenible, que hizo apareció la formación profesional básica, siempre existió, la garantía social, formación profesional básica, y otro nivel que había en la Ley de FP del 70, siempre hubo un pequeño enganche, un pequeño curso, vamos a decirlo, de enganche, de aquellos que en la formación anterior, EGB o la formación básica anterior, no eran capaces, ahora en la ESO, no son capaces de superar esa formación obligatoria, pues hay unos cursos digamos, de conexión, para que sean capaces de superarlo. Ese sí tiene formación, digamos, no solamente tiene formación específica, sino tiene formación generalista de lengua, de matemáticas, de historia. Esos están ahí, como por debajo de la FP, la FP de grado medio y de grado superior. La LOMCE trae la creación de la FP básica, y después llega esta ley nueva, que es la que estamos ahora desarrollando, porque este es el primer año, este curso que acaba de pasar, el primer año en que está completa. O sea, se lleva por completo, y en esta sí podríamos decir que el cambio que hay es que, ya no lo quiero llamar prácticas en FCT, prácticas en empresa, sino vamos a llamarlo, hay estancias formativas en empresa. Y esto viene copiado un poco quizás de sistemas alemán, algunos otros, en que el alumno no va a ir a la empresa, esto está ocurriendo desde hace 2 años, el alumno no va a ir a la empresa
con la necesidad de haber superado todos los resultados de aprendizaje que tendría que haber superado, sino que algunos de esos resultados va a ir a la empresa a que se los impartan allí. Esa situación, había dicho Óscar que soy un poco crítico, nosotros estamos viéndolo ahora, nos estamos echando de menos un poco que como la ley del 90, hubo un tiempo de investigación, de probar a ver lo que pasaba. Hubo un momento experimental. Aquí han lanzado esta ley y no hay experimento ninguno. Entonces todavía estamos intentando, llevamos 2 años nada más, estamos intentando adaptarnos a qué horarios o qué calendarios serían los más idóneos. Porque esa ley dice ahí alternancia. Estancia en empresas en alternancia. La anterior no era con alternancia, sino que los alumnos al finalizar iban a la empresa, terminaban las prácticas justamente en junio, las empresas contrataban a quienes veían adecuados para la empresa y parecía que había una continuidad. Ahora la alternancia obliga a que el alumnado no puede terminar la formación en la empresa, sino que tiene que volver al centro. Entonces se genera un lapso de tiempo, hay una desconexión, se le están viendo cosas, no digo que esté mal esta ley, porque en cierto modo la empresa siempre estuvo durante muchos años reivindicando que ellos querían formar o que parte de la formación pudiesen darla ellos de alguna manera. Lo que está ocurriendo es que estamos en un proceso de adaptación que a ver en realidad en lo que queda. Nosotros los calendarios de prácticas en las empresas, de estancia en las empresas, del año pasado a este los vamos a cambiar ya, porque se está viendo que el problema de la alternancia obligaba a dejar a los alumnos al menos un mes en el centro antes de finalizar el curso, tendrían que volver de la empresa. Y después se le están viendo también situaciones de que, claro, lo variopinto que pueden ser las empresas hacen que una empresa dedicar tiempo a la formación específica de algunos resultados de aprendizaje en la propia empresa, pues habrá empresas de un tamaño mayor que a lo mejor tienen un departamento de recursos humanos y son capaces de hacer eso con más éxito, y habrá otras que donde se mandan no tienen ni tiempo para poder dedicarse a una formación por parte de ellos concreta. Eso es lo que estamos viendo un poco ahora mismo. Bueno, eso es un poco en cuanto a la cuestión legal o a las cuestiones de leyes, en qué marco legislativo nos estamos moviendo. Aparece con esta nueva ley también las acreditaciones profesionales, que no lo he puesto ahí porque se trata de que personas que hayan ejercido profesionalmente trabajos puedan venir con sus acreditaciones o con sus documentos y que se le acredite pues algún módulo o algún certificado que demuestre que tienen esa formación por la vía del trabajo. Y en general es un poco lo que os puedo decir, por no entrar en más profundidades, de lo que es el marco normativo en el que estamos ahora mismo. Siguiendo un poco más, ese sería el modelo actual de formación profesional. Nuestra oferta ahora mismo, habíamos visto aquí en el anterior que hemos pasado de 100 profesores allá por el cambio y 1000 alumnos, pues nos vamos actualmente, la oferta que tuvimos este año es esta que tenéis aquí, y hemos pasado casi 20 años después a 1700 alumnos y 150 profesores, porque la oferta creció. Este cuadro que veis aquí a la izquierda es el que tenemos en la página web nosotros ahora mismo. Tenemos ahora, de las 8 familias profesionales pasaron a ser 9, porque tenemos una de servicios socioculturales en la que está integrado ahí un nuevo ciclo relativo a la movilidad que tenemos, y han crecido algunos ciclos. Nos hemos pasado a tener el grado básico, ese que veis ahí, ahora se llama grado básico de la formación básica. Hemos pasado a tener cursos de especialización, que serían, por decirlo de alguna manera, la formación que viniese después del grado medio y del grado superior. Esa no tiene prácticas. Y seguimos manteniendo como centro integrado desde el principio, que veis ahí arriba, formación para el empleo y formación continua, sobre todo en las familias profesionales de fabricación mecánica, en madera y mueble, y en la de mantenimiento, en la de instalación y mantenimiento. Eso es un poco lo que tiene el centro ahora. Y tenemos, debido a las prácticas, ya teníamos de antes, del sistema anterior, pero se han tenido que hacer convenios nuevos. Ahora mismo estamos trabajando con 700 empresas. Tenemos convenio a día de hoy con 700 y algo empresas. Esa es un poco la situación en el 2026.
Hay que decir también, porque no lo estoy diciendo, que en realidad el centro que tenemos, aunque está situado en la Laboral, no deja de ser un centro de FP igual que cualquier otro. No tiene ninguna... De hecho, no somos el mayor centro de FP de Asturias. El mayor centro de FP de Asturias ahora mismo, por número de alumnos, es el CIF de Avilés. Probablemente porque también concentra en Avilés. Nosotros en Gijón hay más centros que tienen formación profesional, por el Ballín, el número 1, tienen gran carga de formación profesional, y en Avilés casi concentraron, después de haber cerrado el centro integrado también de Ballín y Ello, han concentrado todo en el CIP. Ellos son mayores que nosotros en cuanto a número de alumnos. Y aquí en Gijón, mismamente, en cuanto a número de alumnos, aunque ya digamos que es algo mixto, el número 1 también es mayor que nosotros. O sea, nosotros somos un centro pues grande, pero no mantenemos ese tamaño tan grande. Si nos sumásemos probablemente con el IES, Universidad Laboral, igual sí, pero como bien dijimos, estamos partidos. Bueno, ese es el modelo actual. Pasando un poco más ya de esta parte, entrando ya, casi me derivo un poco más hacia otra situación. Vamos a ver qué se hizo. Ahí arriba pongo modelo actual de la formación profesional y pongo ADN de la Universidad Laboral de Gijón. Si mantenemos un poco... ahí es nadie. Puse eso porque yo creo que mantenemos un poco, que Luis lo indicó, esa iniciativa, Entonces, por poner algún hito después del 2006, ahí tenemos que en el 2011 el centro se declaró el número 1 de los centros de formación en el ranking de los más innovadores de toda España, sobrepasando digamos, a todos los centros vascos, madrileños, de Aragón, todos estos grandes centros. Ahí ese año nosotros creo que teníamos 10 proyectos de innovación y coordinábamos 3. Entonces, por poner un hito en lo positivo de lo que se fue después del 2006 con el cambio. Esa es una situación. Después también tenemos aquí otra historia en la que aparecemos ahí. Se nos concedió, ahí podéis ver, la placa de honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, que fuimos, ahí está el director en ese momento, estoy yo, la directora de ahora, la jefa de estudios de ahora, y la ministra Celá, la veis ahí. Fuimos al Ministerio de Educación y nos concedieron la placa de honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. El Ministerio de Educación concedió esto por destacada trayectoria, su excelencia en la formación profesional, bueno, hitos estamos poniendo ahí positivos, ¿vale? Algo hicimos, no fuimos por el mal camino del todo, ¿no? Bueno, entonces, estoy siguiendo un poco con lo del ADN de la universidad. Después también seguimos con ya lo adelantó Luis, otra de las cosas que seguimos, en lo anterior hay mucha gente, habló Luis de proyectos, hay mucha gente metida en proyectos, o sea, sí hay esa, digamos, iniciativa. Después lo que adelantó Luis un poco, también nos mantenemos yendo a las competiciones nacionales e internacionales. Entonces, bueno, ese cartel lo tengo yo en el taller de carpintería, que es donde estoy yo, y tenemos ahí un poco algunos resultados, algunas medallas que se fueron obteniendo en el Campeonato de Europa. Hemos ido a un Campeonato del Mundo, un Campeonato de España hemos quedado plata. No es fácil, es una situación bastante complicada. No es fácil estar Hay que participar, porque si no estás ahí en esos eventos y en otros, no estás viendo cómo están los demás y cuál es tu situación real, y son sitios donde siempre aprendes bastante, yo creo que bastante. Entonces, ahí sí que hay que estar participando. Bueno, eso en cuanto al ADN, la impronta esa que me imagino que tenemos de alguna manera, ¿no? Siguiendo un poco más adelante, y ya saliéndome un poco del tema, ahí estamos, ya quité lo del ADN y sigo poniendo arriba un modelo educativo adelantado a su tiempo, que es un poco, digamos, el título que tenía esta charla. Mirar, eso que hay ahí, esa foto, fuimos a la participación del Campeonato del Mundo de la Formación Profesional en Londres. Ahí estoy yo, un poco más joven, el alumno que participaba, y ese otro que está ahí es el juez español valenciano, Ricardo Arnau. Bueno, puse aquí a la izquierda para que veáis. El Campeonato del Mundo de la FP, ¿dónde se celebró? ¿En qué ciudades se celebró? Si os fijáis un poco, bueno, no son cualquier ciudad. Celebrar el Campeonato del Mundo de la Formación Profesional, la Olimpiada Mundial de la Formación Profesional, que fue algo que fue creciendo, pues ahí hay una serie de ciudades que, digamos, que tienen su peso, ¿no? Bueno, vamos a dar una siguiente. Ahí, yo creo que he puesto una cosa ahí que supongo que muchos desconocéis. Ahí he puesto, si os fijáis, he centrado que unas cuantas
ciudades que han realizado el Campeonato del Mundo de la formación profesional son capitales de países. Y las otras que están alrededor, pues no son cualquiera tampoco. Son ciudades, digamos, de bastante peso específico. Bueno, he puesto ahí a un señor que seguramente no conocéis, que es Francisco Albert Vidal. Francisco Albert Vidal, vamos a ir un poco al talento español. Los campeonatos de la formación profesional, mundiales, nacionales y demás, fueron creados por un español, que es ese señor que tenéis ahí. Ese señor yo le tengo la foto puesta allí en el despacho. Óscar no sé si la vio allí, pero bueno, la gente a veces me pregunta quién es. Ese fue el español que creó, fue un invento español y portugués, en aquella época, casi con el nacimiento de las universidades laborales, pues desde Madrid se decidió que de alguna manera había que hacer algo, para algún acicate para que la gente, el alumnado de alguna manera, pues se buscase un poco de excelencia o de medir de alguna manera, medirse y forzar a la gente a prepararse mejor. Entonces, ese señor fue el que creó eso, aparte de otros españoles. Lo pongo ahí porque después, vamos a verlo un pelín más adelante, después él fue el que lo creó y durante muchos años hasta su muerte, digamos que fue el presidente de toda esta organización, que es una organización gigantesca. Si os fijáis, en las dos fotos de la derecha, ahí está, detrás tiene a los emperadores del Japón, en el campeonato de Osaka del mundo, y abajo en el campeonato de Birmingham, ahí está con Margaret Thatcher repartiendo pues medallas. A su muerte, la organización WorldSkills, que es esa organización que hay ahora mismo, una organización bastante grande, de hecho tiene ahora mismo el campeonato del mundo, tiene como unas 70 y pico especialidades distintas. A su muerte, estamos hablando de este señor español de Alicante, se estableció los campeonatos del mundo, en el que estuvimos nosotros en Londres. Es un evento que costó 14 millones de libras. No os penséis que es un evento ahí pequeñito. Estaba por ahí Cameron y toda esta gente. Al finalizar el evento, en la ceremonia de clausura, que es una ceremonia grande, estilo Olimpiada, no tanto, pero casi, el premio que se concede en todas las finales, que es bianual, es el Albert Vidal Award, que es ese premio que hay ahí, en honor a este señor que vemos ahí, que creó todo esto. ¿Y por qué voy por aquí? Me diréis. Vamos a pasar a la siguiente. En esta foto veis ahí una foto antigua, ese señor que veis ahí rodeado con el redondelito rojo, yo creo que se ve dónde está esa foto hecha. Eso es la entrada de la iglesia de la Universidad Laboral. Sí, ahí vamos. Entonces, ahí tenemos colocado, yo creo que está saliendo en vez de con estrellitas, está saliendo con otra cosa, debajo de las, faltará la fuente probablemente en ese ordenador, debajo de las capitales se ve la cantidad de veces que hicieron el campeonato del mundo. Madrid hizo unas cuantas, hizo 8, y algunas hicieron 2, pero la mayoría solo hicieron una. Ciudades que hicieron el Campeonato del Mundo de la Formación Profesional. Y vengo con ese señor ahí, en la Universidad Laboral de Gijón, porque Gijón, como muchos yo creo que recordaréis, pero lo dejo para el último momento, vamos a darle a la siguiente. Gijón es otra de las ciudades que está ahí, en ese putpurri, no sé si se llama el putpurri o elenco de ciudades, con 2 ocasiones. Lo cual, podemos decir, ahí están las 2 ocasiones que tenéis. Está concretamente la de allí, que no lo veo muy bien, me parece que es entre la de Osaka y la, no sé si me lo podéis leer, porque yo desde aquí no lo... Espera, lo miro aquí. Gijón realizó el Campeonato del Mundo de la formación profesional, yo creo que si lo podéis leer ahí, lo voy a aumentar yo aquí, fue entre Osaka y ¿quién? Entre Múnich y Tokio. Está ahí. Sí, fue entre Tokio y Múnich. Quiero decir que el campeonato no era una tontería. En uno de los casos, en el año 71, y lo realizó en otra ocasión, en el año 62, entre Duisburg y Dublín, en el 62. Fue las 2 veces
que se realizó. Bueno, realizar ese campeonato en Gijón, fijaros que en España solo lo realizó Barcelona en una ocasión, lo tenéis ahí arriba, Gijón incluso 2. Y Gijón aparece, vamos a darle a la siguiente. Gijón aparece ahí ahora, que lo cambié, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, como una de las 6 ciudades que lo realizó en más de una ocasión. Las demás, a pesar de, digamos, el peso específico de esas ciudades que veis ahí, que no son cualquier ciudad, los demás solo lo realizaron en una ocasión. Gracias, probablemente, vamos a decir que algo habría visto al Francisco Albert Vidal y desde Madrid algo habrían visto en la Universidad Laboral de Gijón en cuanto a capacidad de poder hacer, llamémoslo como quiera, para decir que se hiciese ahí en 2 ocasiones. En 2 ocasiones que habéis visto que no son entre cualquier ciudad, o sea, venimos de Japón a Gijón y Gijón está puesto en el mapa gracias, la Universidad Laboral de alguna manera ha puesto a Gijón en este mapa. Existe, ahí tenéis el listado de ciudades que lo fueron haciendo, eso está recogido. Pasa otra cosa también, hay fotografías de todo esto, hay gente de la Universidad que tiene, pero ¿dónde se recoge actualmente qué fue esto de los campeonatos y todo esto? Y está la ciudad de Gijón. Pues actualmente la organización ha puesto un museo en Shanghái. El museo que debería, siempre nos pasa lo mismo un poco a los españoles, el museo que debería estar en España, que fue donde se creó esto, pues los chinos se han adelantado y han dedicado un edificio entero en Shanghái al museo del WorldSkills. Y ahí está Gijón, en esas 2 páginas que veis ahí a la derecha, hay un libro dedicado que se puede descargar de lo que son los campeonatos del mundo y en 2 páginas aparece Gijón, que son esas que veis ahí a la derecha, esas 2 pequeñas. Y esto es, ahí tenéis la referencia, el worldskills.org, y ahí aparecen las ciudades que fueron capaces o que les tocó organizar un campeonato del mundo. Entonces, por ese lado, la laboral, o lo bien que lo hacían, en ese momento logró atraer a la élite, vamos a decir a la élite, de la formación profesional mundial. De hecho, termino un poco esto con esto que tenemos aquí. Estas son fotografías que están en el museo, probablemente alguien las tenga aquí, pero yo las he recuperado. El museo lo dirige una española ahora mismo, Los chinos de tontos no deben tener mucho y han enganchado a una española que es la que llevaba un poco la organización de todo esto y la han puesto de directora de ese museo. Y hay muchas más fotos, pero he cogido estas, un poco así al azar, y he puesto ahí al final una donde en una de esos campeonatos, creo que es no sé si 71 o 62, los campeonatos no solamente se dedican a hacer, digamos, las pruebas técnicas, sino que hacen recorridos, fueron a visitar en Sidesa. En ese caso, lo puse a la derecha porque ahí vemos a un japonés escanciando sidra en Sidra el Gaitero. Entonces, como colofón podríamos decir que si alguien piensa que un día de estos llegue un japonés o un coreano, que habían estado también ahí, a escanciar sidra al gaitero, quizás la Universidad Laboral hizo en algún momento hace muchos años que eso ya ocurriese muchos años antes. Entonces, me derivé un poco hacia esto, aunque no quise extenderme mucho en la parte técnica de legal y de qué es lo que se está dando ahora. Veis que hay un poco de continuidad. Más que nada porque me pareció importante indicar que Gijón está en el mapa del mundo de la formación profesional internacional gracias a la Universidad Laboral. Nos has dejado, Emilio, yo no sé tengo que deciros también que, cuánta gente sabía esto. Hombre, yo me imagino que la gente sí lo sabía, pero yo no sabía esto hasta que me dediqué un poco, tengo que decirlo, gracias a un profesor que estuvo allí, que conoció Luis, que fue José Luis Varela, que fue el que empezó un poco, estaba en la Madera, empezó un poco con esto de los campeonatos, de la formación profesional, retomándola. No nos llegó. Por eso digo que no se vende bien la Universidad Laboral, porque nosotros esa información nos llegó cuando fuimos a participar. Después descubrimos allí en Madrid que la Universidad Laboral había estado detrás de todo esto. Lo descubrimos después, habiendo sido nosotros o siendo profesores de la Universidad Laboral. Por eso a veces digo que no somos capaces de vendernos adecuadamente. A veces pienso que
hay tendencia de los anglosajones y de toda esta gente como de vender su producto mucho mejor que lo vendemos nosotros, y quizás nosotros tengamos mejor producto en algunos casos que ellos. Quizás otro reto añadido a la lista, que es volver a organizar. Después también, antes de terminar, Luis, si me das un momento, estos datos, conoces a gente, hoy al final no pudo estar, pero la hija de Francisco Albert Vidal intentó venir aquí, no pudo, porque esta mujer veranea en Asturias. Una cosa que yo tampoco sabía, y que la casualidad es de la vida, un día estando en la universidad laboral, yo no sabía nada de todo eso, sí sabía, habíamos ido ya al campeonato del mundo, habíamos ido a campeonatos, un día de agosto además, no sé por qué fui a la universidad laboral un día de agosto, y saliendo a coger el coche en la escalera, que hay una escalera que han puesto ahora para bajar allí a donde están la zona de los talleres, para pasar aquel corredor que hay para pasar hacia el centro de arte, me encuentro cogiendo el coche con una señora ayudando a otra que se había resbalado porque aquella escalera, y hablando con ella, así sin más, un día por la mañana a las 2 de la tarde, les dije, ¿qué vienen a visitar el centro? No sé qué. Digo, bueno, no, es que soy profesor de aquí, no sé qué, hablando. Y me dijo, no sé por qué me dijo, ¿qué haces aquí en agosto? Y digo, no, porque no sé qué de los campeonatos habíamos recogido algo. Y me dijo ella, ¿y no conoces? Y soy la hija de Albert Vidal. Y una coincidencia de estas tremenda. Y ella, estuve hablando también con algunos de ellos, estuvo por venir aquí, pero al final no pudo, hoy. Tendremos que organizar otro día, otra conferencia, que es un tema la más de interesante. ¿Qué nos contabas, Luis? Brevemente, que ya tenemos... Yo quería aportar un detalle. Matías y yo fuimos campeones de sector de formación profesional en años diferentes. Él es mayor que yo. El 62 y yo en el 68. Pero iba a decir yo que tenías a tu lado. Yo lo de Matías no lo sabía. Pero lo tuyo sí, porque yo llegué a la laboral en el 71 y tú estabas participando en un campeonato. Yo no sé si del mundo, pero sí de España. Era de España. Porque entonces eras estudiante todavía. Sí. Y campeón. Quedaste campeón. Matías ya estaba dando clases. Yo quedé campeón de sector y antes del nacional se celebró del 62. Y entonces el padre Mesa dice, oye, como entrenamiento participa fuera de concurso. Y así lo hice, en la especialidad de fresa, hasta que a los 2 o 3, a la mitad del concurso, el representante de Japón o de no sé qué, protestó y me echaron, claro, porque yo estaba allí, podía ayudar al español, yo estaba como entrenamiento, haciendo la misma pieza que ellos y tal, me echaron. Y luego no pude participar en el nacional. O sea, pero el 62 sí que estuve cerca de... Para completar, en el 62 fueron Matías, Fresa, Ángel Fernández en ajuste, José Antonio Arequio Ortena en ajuste y fresa y Eugenio Martín Grande en carpintería. Efectivamente. 2 años más tarde, Jesús Cuesta Santa María se fue con título nacional de ajuste en Málaga. En la década siguiente, José Luis Francisco Valle, que fue campeón nacional de especialidad de mecánica y provisión, repetirá en Múnich a la fase internacional teniendo una mención de honor. Fue profesor. Un gusto más tarde, Manuel Moraes Chamosa será con el título nacional de especialidad de ajuste. Sí. José Luis Tampico y algo más, eso está en Tampico es una sala que tiene decisión de extranjero, como yo. Un año más tiempo que yo. Manuel Viejo está haciendo un trabajo muy extenso, como nos presentó el día 7, sobre toda la trayectoria a partir de los expedientes de la Universidad Laboral y de toda la información que él está pudiendo recopilar y que esperemos podamos sacar próximamente en un libro que él está preparando. Para completar, en esa del 62 participaron 156 jóvenes de 10 países. Inglaterra, Irlanda, Suiza, Bélgica, Alemania, Portugal, Holanda, Austria y por primera vez Japón, aparte de España. Y la borrachera fue en la vía. Bueno,
Pues, ¿hay alguna pregunta más? O, bueno, os cuento una cosa breve y dejamos el sitio, que ya nos hemos excedido un poquito de la hora. Disculpas por eso, porque yo también empecé un poco más tarde. Hemos tenido ya 3 días de acciones, de conferencias y demás en esta feria de muestras en la que el pabellón de Gijón va dedicado a la laboral. Y nos queda el jueves una última conferencia. En el ciclo de conferencias tenía un esquema muy claro. El primero, el continente, la arquitectura. El segundo, el contenido. Y nos queda la tercera pata, que es un poco lo que nos dijo Emilio, que es el impacto que ha tenido la Universidad Laboral como eje transformador de la economía, ya no solo en Gijón, como en toda España. Para ello tendremos a Pericles, tendremos a Luis Serrano, a Javier García, a Jesús Merino y cuantos se quieran unir en esa conversación para tratar de exponer desde el punto de vista de emprendimiento y empresarial pues el impacto económico que tuvo, no solo económico, sino como eje transformador de la industria y de la economía de la época, ¿no? Entonces os invito a todos a participar el jueves 13 en esta misma sala a las 6:30 y muchas gracias a todos por asistir, ¿vale?